Bueno, vamos a hacer la revisión de cartera actualizada al tercer trimestre de 2024 del último año natural finalizado de Warren Buffett. ¿Que por qué no tenemos las carteras del cuarto trimestre de 2024 al último año natural finalizado y a cierre del último trimestre natural? Porque los inversores cuyos fondos gestionan más de 100 millones y que tienen su domicilio social en Estados Unidos tienen 45 días para presentar el documento 13F, que es el documento a través del cual se presentan las carteras al regulador estadounidense. Tendrían por tanto a contar desde el 31 de diciembre hasta el 15 de febrero. Es práctica habitual para colmo que dejen la presentación de la cartera para el último día de esos 45. Por lo pronto, y la cartera más actualizada de la que tenemos datos es esta cartera del tercer trimestre del año 2024 de Warren Buffett. Así que vamos a por ello ayudándonos de la plataforma Whale Wisdom, que nos presenta todas las carteras de los inversores más importantes del mundo. Bueno, como estáis viendo por aquí, Berkshire Hathaway, la empresa que compra trozos de otras empresas de Warren Buffett, que no el fondo de inversión, muy importante. Hay ligeras diferencias entre una empresa que se dedica a comprar trozos de otras compañías a tener un fondo de inversión. Realmente lo que tiene Warren Buffett es una compañía que compra trozos de otras compañías, no un fondo en sí, no una gestora de fondos. Como leéis por aquí, Berkshire Hathaway, el nombre de la empresa de Warren Buffett que opera en el mercado financiero, liderada, gestionada actualmente por el legendario inversor millonario Warren Buffett. Como también nos indican, y ya os decía, es un holding, es una compañía que funciona bajo la estructura de un holding que tiene numerosas líneas de negocio y que siguen precisamente la metodología de inversión enseñada por Benjamin Graham a Warren Buffett. Ha presentado el modelo 13F por el que se nos hace saber la cartera que tiene y lo ha hecho durante las últimas décadas hasta día de hoy. Actualmente el reporte más reciente que tenemos, y también os lo comentaba, es al tercer trimestre del año 2024, por el que se gestionan, y aquí tenéis la cantidad, 266.378.900.000 dólares, con una concentración en sus 10 primeros activos de un 89,68%. O dicho de otra manera, la cartera de Warren Buffett está compuesta apenas por algo más de 10 activos por peso, muy importante. Y a partir de ahí lo más normal es que se nos presente una ristra, toda una lista de valores con unos pesos ínfimos. Eso sí, la lista es larguita. Bajando un poquito por aquí nos encontramos con el top compras, que como veis no cambia prácticamente nada, 0,21%, 0,06 o 0,01. Domino's Pizza, Pool Corporation y Heico Corp clase A. Por este tipo de acciones se nos deja claro que debería ser una acción con derecho a voto. Cuando leamos en los títulos de las acciones clase A, clase C, lo que nos quieren decir es que son acciones con derecho a voto y sin derecho a voto respectivamente. Cuando se diferencia una acción por clases es porque se busca a un grupo de acciones darle derecho a voto y a otro grupo de acciones no darle derecho a voto. También aprovecho que os estoy explicando esto y también os comento un poquito el modus operandi de Warren Buffett y de Berkshire Hathaway. Normalmente, y esto es lo que se ha visto durante toda la historia de esta empresa, lo que hacen es meter a gente en la junta de accionistas, buscar tener evidentemente en todo momento acciones con derecho a voto, buscar alterar un poquito las políticas de la empresa para que más o menos la empresa tome el cauce que le conviene a Berkshire Hathaway, y de aquí que tenga bastante sentido que veamos dónde os señalo con el ratón estas acciones clase A, es decir, acciones con derecho a voto. En el top ventas aquí sí que hay alguna venta llamativa, no en un porcentaje tan abismal, pero ya son bastante más ventas que compras. Nos encontramos por aquí, por esta parte, una venta, la más llamativa de todas, en primer lugar, que es la de Apple, por un valor de un 3,85%, es decir, prácticamente un 4% mal contado de la posición que tiene. Bank of America, un 3% mal contado. Liberty Sirius, clase C y clase A, es decir, como se estaba comentando antes, acciones sin derecho a voto y con derecho a voto respectivamente. Siempre clase C, acciones sin derecho a voto, y siempre clase A, acciones con derecho a voto. Deshaciéndose entre las dos, porque al fin y al cabo es la misma empresa, lo único que cambia es una característica de las acciones de aproximadamente un 0,80, es decir, un 1% mal contado. Floran Decor Holdings, un 0,14, no varía prácticamente nada. Y aquí en el sumario un poquito el resumen, la síntesis que se nos hace de las acciones principales, las posiciones principales que tiene Berkshire Hathaway, Warren Buffett en cartera. Encontramos a Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola y Chevron. Esta mítica posición en Coca-Cola que Warren Buffett ha mantenido durante décadas, su eterna compañera. No me quiero adelantar mucho, pasamos directamente a la revisión de cartera en total, no nos quedamos solo con este resumen, pero ya se nos va adelantando las 5 primeras posiciones. Pinchando por aquí en Holdings, veis que partíamos del sumario y nos vamos ahora a las posiciones que tienen cartera, que es como se traduciría realmente este término de holding. Nos encontramos por aquí efectivamente la venta masiva de 100 millones de acciones, por la que Warren Buffett se queda con apenas un 2%, como os indico en esta parte, de la propiedad total de esta empresa,
de Apple ha reducido hasta día de hoy un 25%, que veíamos esta última venta de un 3,85, pero realmente durante todo este tiempo, desde la última cartera hasta hoy, se ha reducido un 25% más, teniendo previamente un peso en la cartera de Warren Buffett de un 30,09 y actualmente de un 26,24. Nos encontramos en primera posición con Apple, teniendo el mismo Warren Buffett 300 millones de acciones actualmente y con un precio total a mercado de su posición de 69.900 millones de dólares. En segunda posición, American Express, 151 millones de acciones, 41.000 millones de dólares de precio total de su posición a mercado, un peso en su cartera de un 15,44%, o lo que sería decir lo mismo, y esto es una concentración bestial por parte de Warren Buffett, y es un dato mucho más importante y a tener en cuenta que una concentración de cartera en sus 10 primeros valores de un 89%, como nos hacían saber en los datos iniciales. Nos lo ponen así porque ya es costumbre por parte de la plataforma de Whale Wisdom ponernos la concentración de cartera en los 10 primeros activos, lo típico de para tener una lista de 10 activos porque es un número redondo, pero realmente un dato más relevante todavía es que Warren Buffett tenga un 40% de su cartera en tan solo 2 valores. Que muchos me diréis, Brent, evidentemente venimos de tener un 40% de peso en su cartera en un solo valor, lo que es una concentración bestial, una de las más grandes, si no la más grande vista por un inversor de los legendarios, de las leyendas vivas, pero es que 2 activos siguen siendo una auténtica barbaridad, y más todavía en esta época de ventas masivas por parte de Warren Buffett. En el Bank of America, tercera posición, 766 millones de acciones, 32.200 millones de dólares de precio total a mercado de su posición en Bank of America. Tiene un 10% del banco, ya os voy avisando. Y esto ya lo había dicho en contenidos anteriores, realmente Warren Buffett lo que ha sido en el mercado financiero es más un banquero que otra cosa. Durante toda la vida de Warren Buffett efectivamente ha sido el mejor inversor del mundo, pero ante todo ha sido un banquero. Si nos vamos a los sectores en los que ha invertido, de qué sectores, de qué negocios se ha beneficiado, realmente como ha hecho su fortuna es en empresas que ganan dinero haciendo préstamos, es decir, en bancos. Coca-Cola, esta mítica posición en cuarto puesto, 400 millones de acciones que tiene actualmente, 28.700 millones de precio total de su posición a mercado, con un peso anterior de un 9%, como se ha reducido también el peso de algunas inversiones que lo han hecho un poquito peor en estos últimos tiempos, ya el peso que tiene Coca-Cola en su cartera es de un 10%, nos empezamos a encontrar por aquí, no es ninguna casualidad, empresas de energía, empresas financieras y empresas de salud, que son 3 sectores que lo hacen estupendamente durante las crisis. Las empresas de salud, las empresas financieras, la gente pide préstamos de normal porque no tiene dinero en contado, y las empresas de energía, dentro de lo que cabe, todo el mundo intenta tener para la factura de la energía, para los suministros básicos, y de aquí que estas empresas suelan hacerlo bien. Por este motivo nos encontramos empresas como Chevron, como Occidental Petroleum, como Moody's, la empresa de calificación Moody's, de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que son las 3 agencias de calificación más grandes. Luego Chubb Limited, otra empresa financiera como os comentaba, Davita Healthcare y Citigroup. Luego, y no es por ello menos importante, nos encontramos a Kraft Heinz. Las 3 primeras, estas 2 primeras empresas petroleras son posiciones de un precio total a mercado de 17.400 millones de dólares y 11.900 millones. Es decir, prácticamente 12.000 millones de hecho. Alguna más como Moody's también, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. En el 6º puesto ha sido una acción que el propio Warren Buffett ha mantenido durante décadas, el de esta agencia de calificación. Y a partir de aquí, las posiciones, a pesar de que son monstruosas, empiezan a bajar bastante más. 7.700 millones, 5.900 millones, 3.400 millones. Luego por debajo de estas ya nos encontraríamos a Sirius XM Holdings y a Kroger, con un precio total de su posición a mercado muy similares entre ambas de 2.800 millones de dólares. Podríamos seguir mirando por aquí debajo y ampliaríamos un poquito más el vídeo, pero ya os voy adelantando, como señalo en esta columnita de aquí, los pesos que estos valores tienen en cartera, lo que os comentaba más o menos a mediados del vídeo. Lo normal es que nos venga una lista bastante grande de muchos valores que tienen un 0 y pico por ciento, no son valores tan representativos y por tanto nos paramos a analizar los que de verdad componen tranquilamente un 97% de la cartera de Warren Buffett, que son aproximadamente, como habéis visto, pues unos 12-14 activos más o menos. Muchas empresas de energía, de finanzas, de bienes de consumo, bienes de primera necesidad, alguna compañía de tecnología que parece que va a sobrevivir, no le va a dar la tempestad hasta tal punto, por lo menos por lo que nos hace saber Warren Buffett. Todo indica posicionándose en sectores que lo hacen bien durante las crisis, es decir, conformando una cartera pre-crisis. Ha hecho 3 ventas enormes, como os muestro en esta parte, pinchando en este apartadito de venta total de las acciones, es decir, de sacar activos de su cartera. Vemos que se ha quitado de encima efectivamente a Liberty Sirius, las acciones clase A y clase C con y sin derecho a voto, y Floor & Decor, esta empresa de consumo discrecional. Aún así, los pesos en su cartera eran irrisorios
aleatorios, por tanto estas ventas, aunque sean en su totalidad, no es que nos digan mucho, simplemente se ha deshecho totalmente de posiciones muy pequeñas. Por tanto, vemos cómo efectivamente la estrategia de Warren Buffett no ha sido vender la totalidad de los activos, sino ir ya tomando beneficios, vender parcialmente, pero también en cantidades generosas, aproximadamente la mitad, un tercio de su posición, en acciones en las que tenía mucho beneficio, y quedarse más o menos con su misma cartera después de ejecutar, vuelvo y repito, compras enormísimas que veíamos en trimestres anteriores de energía, de salud y de finanzas, de estos tres sectores que lo hacen muy bien pre-crisis. Compras tampoco nos dice gran cosa de Domino's Pizza, es así. Esta empresa es bastante más conocida, pero ya digo, tiene un peso en su cartera muy pequeño, apenas de un 0,21, y de Pool Corporation. Las empresas de comida rápida suelen hacerlo bien durante las crisis, porque al no costar tanto dinero la gente se suele dar un capricho saliendo de vez en cuando, lo típico a comerse un McDonald's o un Domino's Pizza. Son pequeños caprichos que se dan en medio de las crisis y por eso es normal que las ventas de estas empresas, así como también su beneficio por tanto, no se vea tan reducido durante las crisis. Una cartera muy interesante de la que sacar bastantes conclusiones. Mi nombre es Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo como siempre que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.